Antes de empezar a hablar de María Magdalena, les quiero invitar y recordar que estoy ofreciendo clases, cursos, conferencias de filosofía, de religión, de psicología ampliada por teléfono. Estamos en Villahermosa, Tabasco. Vayan a mi perfil, ahí van a encontrar mi número telefónico. Pueden marcar o mandar mensajes. Y también les quiero aclarar que en el tema de María Magdalena voy a hablar también de los gays, pero me voy a referir a ellos con el nombre de eunucos, porque si digo el otro término me lo van a censurar o me le quitan el sonido al video. Empezamos. Cuando Jesucristo predicaba en Palestina hace 2000 años, muchas gentes, hombres, mujeres, niños, adolescentes, lo seguían. Y Jesucristo no tuvo preferencias por ningún género. Jesucristo amaba a todos sin distinción y nunca clasificó a los seres humanos por clases sociales, pero sí por estados de conciencia. Hay niveles de conciencia, ¿sí? Entonces, por eso en los evangelios hay un pasaje que dice, o más bien, los apóstoles le preguntan, ¿por qué al pueblo les hablas en parábolas y a nosotros no? Entonces Jesús les contestó, porque a ellos no se les ha dado y a ustedes sí, conocer los misterios del reino. Jesucristo habla de los misterios del reino. La Biblia es un libro de misterios, hay muchos misterios en la Biblia. Y en la antigüedad, a las grandes religiones genuinas, originales, auténticas, como en Egipto, en Grecia, en Persia, etc., se les llamaba religiones mistéricas, ¿sí? Entonces, Jesucristo fue un ser que vino a revelar a la humanidad los grandes misterios, ¿sí? Y también dijo Jesús, no deis las perlas a los cerdos para que las pisoteen. Se refiere al conocimiento, a la gnosis, porque Jesús en aquel tiempo entregó dos conocimientos. Uno exotérico para el ígnaro vulgo o para el pueblo, y uno esotérico con ese para sus apóstoles, para sus discípulos. Entonces, porque las multitudes, el pueblo no está preparado para recibir la enseñanza más profunda, y por eso es que hasta el día de hoy muchas logias como los masones, los cruces, no le quieren platicar a la gente acerca de sus enseñanzas, acerca de sus conocimientos, porque como les decía hace rato, hay niveles, hay 3 tipos de hombre y en forma más detallada, en total son 7 tipos de hombre que ya los hemos platicado, ¿sí? El hombre materialista, el hombre con creencias, opiniones y fanatismo, y el hombre neumático, que es el más avanzado, ¿sí? Y así, entonces, Jesucristo conocía bien la psique humana, conocía bien a la humanidad, le conocía todas sus astucias, todas sus mañas, ¿sí? Como dicen vulgarmente. Entonces, él sabía lo que decía, lo que hacía, ¿sí? Entonces, ya para empezar, hablando de María Magdalena, en el año 591 después de Cristo, el Papa Gregorio el Magno dijo en un discurso que María Magdalena era prostituta o fue prostituta porque la confundió. Dicen que la confundió, a lo mejor no, a lo mejor lo hizo intencional,
que la confundió con la mujer que ungió los pies de Jesús con un bálsamo, la pecadora anónima que no tiene nombre en la Biblia, ¿sí? Entonces, a partir de entonces, de esa fecha, todo el mundo empezó a considerar que María Magdalena había sido una prostituta, y los pintores, a partir de que dijo este papa así, empezaron a hacer cuadros de María Magdalena como prostituta, ¿sí? Pero pasó el tiempo y ya en el siglo pasado, en el año de 1969, el Papa Pablo VI, en su segundo concilio vaticano, le retiró ese apelativo y ya no es prostituta, tal vez por el reclamo de la gente. Le quitaron esa etiqueta, ¿sí? Posteriormente y recientemente con el Papa Francisco hubo otro título que se le asignó a María Magdalena, pero ya no fue etiqueta, fue título. Y el Papa Francisco dijo que María Magdalena era la apóstol de los apóstoles, que en latín se dice apostolorum apostola, ¿sí? Y este punto está interesante porque un apóstol es aquel que predicó con Jesucristo, que vio la crucifixión y la resurrección, ¿sí? En el sentido estricto, ese es un apóstol. Pero María Magdalena es la apóstol de los apóstoles porque ella era muy cercana a Jesucristo. Y Jesucristo le revelaba cosas más profundas que no le decía a sus apóstoles, ¿sí? Y ella estuvo en la crucifixión en el Gólgota y fue la primera que lo hizo. Entonces, otro que estuvo en la crucifixión fue Juan de Patmos, el discípulo más amado de Jesucristo, el que está sentado a su derecha en la pintura de Leonardo da Vinci de la Última Cena, ¿sí? Y también estuvo su madre, María Magdalena, Marta, Salomé, en la crucifixión. Los demás apóstoles se dice que huyeron porque le tenían miedo a los soldados romanos, porque eran crueles, perversos, agresivos, violentos, ¿sí? Y hoy día hay agrupaciones religiosas, sectas, más bien ideologías, ¿sí? Porque esas sectas que hoy abundan mucho, se dicen ser religiones, pero no lo son en realidad, porque tienen un sesgo, porque tienen una tendencia. Muchas de ellas nacieron en Estados Unidos y fueron creadas para manipular, para controlar, ¿sí? Y muchas de esas ideologías tienen apóstoles. Incluso hay uno que está en la cárcel y que le dicen apóstol, pero en realidad, en un sentido estricto, no cualquiera es un apóstol. A San Pablo, el de las cartas del Nuevo Testamento, también le dicen apóstol, pero bueno, Pablo no predicó con Jesucristo, no estuvo en la crucifixión ni en la resurrección, pero sí aportó mucho al cristianismo, porque él en sus cartas engrandece el cristianismo, sacó el cristianismo de Palestina, lo predicó a través de la filosofía griega a los gentiles,
Pablo es el ideólogo del cristianismo. La filosofía griega entró al Nuevo Testamento a través de Pablo. La filosofía de los estoicos, las ideas de Sócrates, las ideas de Platón, la Trinidad, la inmortalidad del alma, el control de las emociones, de los impulsos, de que hablan los estoicos, de eso habla Pablo, ¿sí? Pablo aportó mucho al cristianismo, engrandeció mucho el cristianismo a través de la filosofía griega, y pienso que sí merece el título de apóstol. La Biblia está escrita en símbolos, en alegorías, en metáforas, y por ahí estaba investigando que tal vez lo que dice la Biblia cuando habla de Pablo, que Pablo fue o más bien que Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco, dice la Biblia, ¿no? Y que le habló, ¿sí? Entonces, tal vez eso sea una alegoría, porque estaba por ahí estudiando, leyendo, investigando, que los esenios tenían un monasterio que se llamaba Damasco y que su enseñanza se llamaba El Camino. Entonces, ya juntemos las dos cosas y nos da el camino a Damasco. Y dice la Biblia que Pablo se le apareció Jesús en el camino a Damasco. Tal vez no fue así, tal vez fue que Pablo aprendió el cristianismo con los esenios, porque los esenios eran un grupo de judíos que llevaban un cristianismo muy estricto, muy serio, muy profundo, y el propio Jesús ahí creció con ellos, educándose. La madre de Jesucristo, el apóstol Juan el Bautista, ¿sí? Muchos cristianos que menciona la Biblia estudiaron con los esenios, ¿sí? Entonces probablemente ese camino a Damasco sea la enseñanza de los esenios hacia Pablo, ¿sí? Entonces, María Magdalena es la apóstol de los apóstoles, y de hecho, pues, el Evangelio de Felipe dice que era su esposa y que se dirigía a ella como su esposa, ¿sí? El Evangelio de Felipe apócrifo es el que explica eso. Y pues al principio hablábamos de que Jesucristo pues incluía en sus cónclaves a las mujeres, que no las discriminaba, que no las relegaba, que las quería, ¿sí? Y hablando de las mujeres que Jesucristo amaba, al igual que todos los demás, hay una diferencia entre Jesucristo y la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana no toma en cuenta a las mujeres. Les voy a mencionar dos puntos acerca de esto. Por ejemplo, en los cónclaves que realiza el Vaticano para elegir un nuevo papa, no invitan a las mujeres, a las monjas, a las sacerdotisas, las excluyen, ¿sí? Puros hombres. Y aparte de eso, la Iglesia Católica no tiene sacerdotisas en el momento de hacer la misa, en el momento de repartir el pan y el vino, en el proceso de la misa, no tiene sacerdotisas. Deberían de tener sacerdotisas, porque el rol de la sacerdotisa ha sido siempre, desde los tiempos antiguos, desde las grandes religiones mistéricas, de Egipto, de Persia, de Grecia, preparar el altar, prender el cirio, la vela, la veladora, mantener el fuego encendido, preparar el vino, el pan, para que el sacerdote se lo reparta a la grey. La sacerdotisa no va a dar la misa, no va a hacer la misa, es la colaboradora del sacerdote. Así se estilaba en los tiempos antiguos con los egipcios, con los griegos, con los persas. En los templos egipcios la mujer debía prender el fuego. Prender el fuego en el templo le corresponde a la mujer.
¿sí? Y cuando la mujer o la sacerdotisa o la vestal allá en Egipto dejaba que se apagara el fuego, que no lo vigilaba bien, la castigaban severamente, ¿sí? Porque el fuego con los antiguos era muy sagrado, ¿sí? Y más con los persas, que los persas tenían hasta una liturgia para el fuego, ¿sí? Dice la tradición antigua que cuando Judas Tadeo y su esposa Marta fueron a predicar el cristianismo a Persia, a la India, los persas consagraron a Marta, la esposa de Judas Tadeo, como sacerdotisa del fuego, ¿sí? Sí, y pues había una enseñanza, un aprendizaje mutuo, ¿sí? Entonces, no tiene sacerdotisas, y también en una de las cartas de Pablo dice que las mujeres en las asambleas deben quedarse calladas. Es en la carta a los Corintios. Y esa carta debe estar manipulada, porque no creo que Pablo haya sido machista, misógino. Los apóstoles de Jesucristo eran unos caballeros, y no creo que se hayan expresado así de la mujer. Ahí hay una manipulación, hay un adulterio. La Biblia está adulterada de la A a la Z, de pe a pa, como dicen coloquialmente. La Biblia está descafeinada. Al momento de traducir un libro sagrado se tiene que ser muy meticuloso, ¿sí? muy cuidadoso, porque a veces mayormente sucede que los términos en que fueron escritos, el idioma en que fue escrito el libro sagrado o los evangelios, a veces tienen otro equivalente en el otro idioma, no tienen el mismo significado. Por ejemplo, la palabra principio. En el capítulo de Juan, en el número 1, el primer párrafo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. La palabra principio en español no es lo mismo que en griego. Recuerden que los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. La palabra principio en griego se dice arge, y esa palabra arge tiene un significado muy profundo, muy amplio, muy filosófico, muy alquímico, que no tiene nada que ver con la palabra principio en español, ¿sí? Y del mismo modo el Génesis está adulterado, porque en el primer párrafo, en el primer renglón, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en hebreo original no decía Dios creó el cielo y la tierra, sino decía Elohim, y ese nombre es binario y significa Dios Padre, Dios Madre, o los dioses y las diosas, ¿sí? Entonces, el único libro que los exegetas, los papas, los obispos, cardenales no han adulterado es el Apocalipsis, porque está demasiado encriptado, con demasiados símbolos, con demasiadas metáforas, alegorías. Entonces, ahí en las cartas de Pablo hay una adulteración, hay un adulterio de los evangelios, y a veces se piensa que fue intencional para manipular, para controlar, ¿sí? Ninguna Biblia está perfecta, ninguna Biblia está bien traducida. Las Biblias de hoy son un cadáver. La Biblia más aceptada es la Reina Valera, y hay otras Biblias que son muy pésimas, que tienen una traducción muy pésima y no son reconocidas por la Sociedad Bíblica Mundial. Entonces, les voy a platicar brevemente una anécdota de un licenciado, un abogado. Me platicaba que él era distribuidor de alimentos hace tiempo aquí en Tabasco, y llegó a un seminario a entregar mercancía,
provisiones, pedidos, y que vio puros hombres en el seminario y que él espontáneamente dijo, hay puros hombres y no hay mujeres. Y alguien le contestó, un hombre, aquí puros hombres, a las mujeres aquí las odiamos. Ese es un punto importante del cual quiero partir, agarrarme y deducir lo siguiente. Una de las grandes razones por las que el Vaticano, la Iglesia Católica, tiene relegada a las mujeres es porque las odian en toda la Iglesia, en todo el Vaticano. ¿Por qué las odian? Les dije que les iba a hablar de los eunucos. ¿Quiénes son los eunucos? Los eunucos siempre han existido desde que el hombre se salió del Edén. Recuerden que Adán y Eva, Adán significa humanidad en hebreo y también significa tierra, porque fue hecho del polvo, dice la Biblia, ¿no? Entonces, dice la tradición hebrea antigua que la primera esposa de Adán se llamó Lilith y también Nahemá. Lilith es un demonio femenino que representa a las lesbianas, a los homosexuales y el aborto. Y Nahemá es un demonio femenino que simboliza o representa la prostitución y el abuso sexual y la falsa belleza. Entonces, fíjense hasta dónde llegó el falso demiurgo que creó a Adán, porque fue un falso demiurgo, el del Antiguo Testamento, no es el Dios de Jesucristo, ¿sí? Entonces, desde ahí, Adán significa humanidad, quiere decir que la humanidad desde que salió del Edén ha venido fornicando, adulterando con Lilith y Nahemá. Lilith, las lesbianas, los homosexuales, y Nahemá, las prostitutas. Entonces, desde que salió la humanidad del Edén, existen eunucos. ¿Quiénes son los eunucos? Les dije al principio que los eunucos son los gays, ¿sí? Entonces, cuando hable de eunucos, me estoy refiriendo a los gays, ¿sí? No puedo decir el otro término porque se enoja el sistema y me le quita el sonido al video, ¿ok? Porque hoy hablar de estas gentes en forma directa es un sacrilegio, es una ofensa, ¿sí? Así es, pero no censuran la pornografía, no censuran a los proxenetas, no censuran a los que venden drogas, a los que venden pornografía, a esos no los censuran. Pero cuando dice uno las cosas como son, sí, los censuran. Por eso mataron a Sócrates, por eso mataron al Buda, por eso mataron a Jesucristo, por eso mataron a los apóstoles, porque la humanidad odia terriblemente la sabiduría y ama la mentira, ¿sí? Ama la perversidad. Por eso liberaron a Barrabás, que simboliza el demonio de la perversidad, y mataron al Cristo, que simboliza la verdad, la luz, el camino. Ok, entonces, estamos hablando de los eunucos. Entonces, decíamos que la iglesia en general rechaza a la mujer porque, según las estadísticas que se han hecho, las investigaciones, porque hay muchas, las han hecho gnósticos, no gnósticos, gente secular, periodistas, etc. Y todos coinciden en que el 90% de los clérigos del Vaticano y de la Iglesia en general son eunucos, ¿sí? Y la psicología de los eunucos y de las eunucas, de las marimachas, es que los eunucos afeminados odian a las mujeres y las lesbianas odian a los hombres. Esa es la psicología de ellos, porque esa es su naturaleza, ¿sí? Esa es su naturaleza. Entonces, los eunucos, los afeminados, son los que han establecido firmemente toda la vida los prejuicios, los preconceptos, los dogmas, los fanatismos en torno a la sexualidad, y han
han visto el sexo siempre como algo sucio, como algo morboso, ¿sí? Las modas, los certámenes de belleza los han creado ellos mismos para degenerar a la mujer, para prostituirla, ¿sí? Cuando Adán o la humanidad salió del Edén, empezaron a practicar la infrasexualidad, que es el sexo morboso, sucio, el sexo inferior, pero antes de que salieran del Edén, practicaban otro tipo de sexualidad superior que se llama suprasexo, ¿sí? Cayeron en el infrasexo. El suprasexo es el sexo de los dioses, el sexo sagrado, que se practica en el Tíbet, allá en el Medio Oriente. Allá lo practican los monjes tibetanos, los lamas, ¿sí? En el budismo zen, ¿sí? En la escuela Hamayana, y así. Entonces, por acá, por Occidente, es desconocido esa sexualidad, ¿sí? Entonces, la Biblia, más que nada los evangelios de Jesucristo, hablan de un traje de bodas. Ese traje de bodas es un traje de luces que los griegos le llaman el vellocino de oro y los alquimistas de la Edad Media le llaman la piedra filosofal. Ese traje de bodas es el traje que Adán y Eva, o la humanidad, perdió cuando salió del Edén. ¿Cómo salieron del Edén? Por la puerta del sexo. ¿Cómo? A través de la lujuria y la fornicación. La Biblia en el Génesis habla de un árbol prohibido, de dos árboles prohibidos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Entonces, el árbol de la vida sí se puede comer el fruto, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no. Y dice la Biblia que esos dos árboles comparten las mismas raíces. Nuestra columna vertebral es una extensión del cerebro y termina en el coxis, y en el coxis están nuestros órganos sexuales, y ahí comparten las mismas raíces, ¿sí? Entonces el fruto prohibido que Dios le dijo a Adán que no comiera es el sexo, el mal uso del sexo, ¿sí? Es decir, no a como Dios les dijo que lo practicaran, ¿sí? Entonces, es la fornicación, el fruto prohibido, y la lujuria es el pecado original, ¿sí? Entonces, los exegetas y teólogos y clérigos de hoy no saben explicar ese pasaje bíblico y lo dejan, y dejado así como está, es un cuento para niños, un cuento para dummies, pero visto bajo la óptica del Zohar, de la Cabala hebrea, de la Cabala egipcia y bajo la óptica de los gnósticos, es un tratado de alquimia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sexualidad, y el cuerpo humano es un laboratorio que nos puede curar, nos puede alargar la vida y nos puede destruir. El sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo, y es escalera para subir y escalera para bajar. Dice la Biblia que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia. La piedra es el sexo. Pedro es piedra. Pedro es piedra, y Petra es el femenino de Pedro, y Petra es la piedra. Acuérdense de la ciudad de Petra, que fue grabada sobre la piedra. Entonces, los alquimistas de la Edad Media, al vellocino de oro, al traje de bodas que tenemos que fabricar para entrar al cielo, que Jesús nos pide que hagamos, que fabriquemos, los alquimistas le llaman la piedra filosofal, los griegos le llaman el vellocino de oro. Entonces, ese traje de bodas tiene que ser fabricado con la sexualidad que practicaba Adán y Eva antes de que salieran del paraíso, ¿sí? Entonces, en los tiempos de Adán y Eva, antes de ser expulsados del Edén, ellos se reproducían a través de un método que se llamaba la Kriya Shakti, ¿sí? Pero luego cayeron en la infrasexualidad y empezaron a expulsar su energía sexual, sus aguas vivas,
¿sí?, de su cuerpo, y fue donde perdieron su traje de bodas, ¿sí? Entonces, por esa puerta tiene que regresar el hombre, la humanidad, al Edén, pero haciendo lo contrario que hizo Adán y Eva, ¿sí?, transmutando, sublimando la energía sexual para fabricar el traje de bodas, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Dijo, María Magdalena es una prostituta y Jesucristo es un eunuco. A los dos los estigmatizaron, a los dos los separaron, ¿sí?, para cerrarle las puertas del cielo a la humanidad, porque a través del matrimonio es que se tiene que regresar al cielo, ¿sí? Entonces, Jesucristo no condenó el sexo, porque si lo hubiera condenado todos estuviéramos condenados. Al contrario, bendijo el sexo y bendijo el matrimonio, porque su primer milagro lo hizo en una boda, en las bodas de Caná, y convirtió el agua en vino, ¿sí? Entonces, ahí hay todo un proceso alquímico. Y entonces, los separan y le cierran las puertas del cielo a la humanidad, porque a través del sexo, porque recuerden que Pedro está en el cielo y Pedro representa el sexo, y Pedro tiene dos llaves y las llaves forman cruz, ¿sí?, una X o así, es lo mismo. Este es el hombre y esta es la mujer. Entonces, para crear se necesita del sexo, porque un hombre y una mujer crean un hijo, ¿sí? Todo viene a existir a través de la cruz, a través del cruce. A través del cruce, por ejemplo, a través del cruce de miradas se enamoran las gentes, a través del cruce de palabras, a través del diálogo, surgen nuevas ideas, y a eso se le llama dialéctica. A través del cruce de la lluvia con la tierra, brotan las plantas, reverdece la naturaleza. Entonces, para crear se necesita de la cruz, de la alquimia. Entonces, para crear este cuerpo humano o los cuerpos humanos se requiere del sexo, de la cruz, de la cooperación sexual entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y eso sucede en toda la naturaleza. La naturaleza practica el sexo, ¿sí? Hasta los elementos de la atmósfera practican el sexo, para que la combinación entre el hidrógeno y el carbono produce la luz. La combinación sexual entre el hidrógeno más el carbono más el nitrógeno, y el resultado de esa mezcla combinado nuevamente con el hidrógeno produce el oxígeno. Entonces nada viene a la existencia sin la cruz. Entonces, si el cuerpo físico fue creado con el sexo, el traje de bodas tiene que ser creado con el sexo, porque ese traje de bodas lo perdió Adán y Eva cuando salieron del paraíso, ¿sí?, con la fornicación, ¿sí? Entonces separan a Jesús de María Magdalena, lo deshumanizan, lo vuelven un eunuco, un afeminado, y a María Magdalena una prostituta, ¿sí? Entonces hablábamos de las llaves de Pedro, ¿sí? Entonces la llave viene siendo el falo masculino, y la cerradura de una puerta viene siendo el útero de la mujer. Entonces, por eso Jesucristo dijo así en el Evangelio de Tomás: los fariseos y los escribas han recibido las llaves de la gnosis, o del conocimiento, porque eso significa la gnosis, dice, y las han ocultado y no entran ni dejan que otros entren. O sea, han escondido el conocimiento, porque ellos tienen el conocimiento, lo saben, lo conocen, porque tienen una biblioteca muy nutrida, muy abundante, y ahí hay libros de sabiduría, de conocimiento, de filosofía, de alquimia, de historia del arte,
de religión, pero no los dan a conocer, porque ahí se cumple lo que dice Jesucristo. Han tomado las llaves del reino y no entran ni dejan entrar. Los directivos clérigos del Vaticano son la continuación de los fariseos, son la continuación de Caifás y de Anás, y no pueden amar a Jesucristo, al Cristo, porque cuando Cristo viene al mundo, lo odian tres tipos de hombres: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los sacerdotes de hoy son la continuación de Caifás y Anás. Caifás es el demonio de la mala voluntad. Siempre le tuvo mala voluntad al Señor y se la sigue teniendo. Los escribas son los intelectuales de hoy y los ancianos, porque tienen ideas petrificadas y no comprenden a Jesús. La gente joven sí. Los escribas tienen sus teorías y las ideas del Cristo no encajan en sus teorías. Pues esos tres modelos siempre lo van a rechazar, ¿sí? Entonces es un engaño cuando pensamos que los sacerdotes van a amar al Cristo. No lo aman, honestamente. ¿Sí? Entonces, ¿a quiénes se le ha aparecido la Virgen? A gente sencilla, a gente humilde, no a los sacerdotes, no a los clérigos, ¿sí? Han habido unos que otros que sí han sido santos, como por ejemplo el Padre Pío, San Charbel, etc. Pero son excepciones. Entonces, tomaron las llaves del reino y no entran ni dejan entrar, ¿sí? Entonces, el Vaticano puede pensar que ellos tienen acaparado el conocimiento, pero el conocimiento no es exclusivo de ninguna religión, de ninguna secta, de ninguna ideología, de ninguna persona. Nadie tiene agarrado a Dios por los pies. Dios le entrega el conocimiento a la persona que Él quiere. Dios no tiene hijos preferidos, pero sí tiene hijos que los prefieren, que lo prefieren. El conocimiento Dios se lo entrega a la persona que Él considera necesario que se lo entregue, ¿sí? Por eso la gnosis es el conocimiento directo del hombre con Dios. En la gnosis el hombre no necesita intermediarios. Cuando un hombre se purifica, se santifica, ¿sí? Entra por el sendero de la iniciación, por el sendero de la santidad y se acerca a Dios. Y Dios le puede revelar los grandes misterios de que hablaba a Jesucristo, las antiguas religiones mistéricas, ¿sí? Esos misterios Jesucristo los vino a revelar, pero a gente preparada, ¿sí? No al vulgo. Por eso les recuerdo nuevamente, digo, no les las perlas a los cerdos, ¿sí? Entonces, esos misterios Dios se los puede revelar a cualquier persona sencilla, humilde. Eso es la gnosis. Recibir el conocimiento de Dios, no de los libros, ¿sí? Entonces, esa es la gnosis. Cuando recibimos conocimiento de los libros, eso se llama intelecto, se llama adquisición de conocimiento, se llama ser estudiante de la gnosis, ¿ok? Entonces, entonces cuando Jesucristo predicaba, María Magdalena andaba muy cerca de él y Pedro se sentía celoso. Siempre hubo conflicto entre Pedro y María Magdalena, y Pedro le reclamaba a Jesús y Jesús le contestaba y le decía que ¿cuál era el problema? Pues entonces, como Pedro simboliza a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica dijo que Pedro fue el primer papa, pero Pedro nunca dijo que era el primer papa, ¿sí? Además, Pedro en una ocasión recibió la visita de Cornelio, que era un legionario romano, y Cornelio se le quiso prosternar de rodilla y Pedro le dijo, levántate de ahí porque yo también soy un hombre, ¿sí? Entonces, el papa de estos tiempos, los papas siempre han tenido ese deseo de que la gente les bese la mano, de que la gente se hinque delante de ellos. Eso les gusta a ellos, ¿sí? Entonces, si Pedro fue el primer papa, ¿por qué no se dejó besar las manos de Cornelio? ¿Por qué no se dejó que Cornelio se le hincara? No, ¿sí? Entonces dice la Iglesia, Pedro fue el primer papa
y por eso construyeron la Basílica de San Pedro sobre la tumba de Pedro, ¿sí? Ahí, y entonces, pero Pedro es piedra, entonces la piedra está dentro de nosotros, y por encima de nuestro sistema sexual, nuestro centro sexual, está la columna vertebral, y a lo largo de la columna vertebral hay 7 chakras, y esas son las 7 iglesias de Asia, y ese es el templo que dice Jesucristo que hay que construir sobre la piedra, sobre el sexo, ¿sí? Entonces, todo es interno, ¿no? Entonces, pues las frases de Jesucristo tienen un doble significado, uno externo, uno interno, ¿sí? Entonces ellos se lo tomaron por el lado externo y construyeron la Basílica de San Pedro sobre la tumba de Pedro. Bueno, y hablando de Pedro, se me olvidaba decirles que cuando Leonardo da Vinci pintó su Última Cena, ¿sí? Este cuadro maravilloso que está lleno de misterios y que es religioso, ¿sí? El arte debe de contener 2 elementos indispensables. Si no los tiene, no es arte. Debe ser religioso, inspirar amor a Dios y contener misterios. El cuadro de la Última Cena está lleno de misterios. Por ejemplo, en la esquina, el mantel tiene un nudo. Aquí no se aprecia bien, pero lo pueden ver en su teléfono, en internet, y verán que el mantel de la mesa tiene un nudo. Ese nudo del mantel simboliza el matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Y pues aquí se forma una B y simboliza el cáliz, y también se forma una M con la geometría de los apóstoles, es la M de María Magdalena. El hombre que está a la derecha de Jesús es Juan el Evangelista, pero tiene rasgos femeninos. Entonces aquí el autor quiso representar a Juan y a María Magdalena a la vez. Juan tiene rasgos femeninos, entonces Juan representa o simboliza a María Magdalena. El cáliz no está sobre la mesa, pero el cáliz está representado por María Magdalena, y este ángulo que parece una B, ¿sí? Es el cáliz también, representa el cáliz. Entonces, hay más misterios, pero no es el tema a tratar. Entonces, ese conflicto que tenía Pedro con María Magdalena en la vida real, Leonardo da Vinci, la Iglesia Católica se lo toma cuando dijo que María Magdalena era una prostituta. La Iglesia Católica siguió atacando a María Magdalena a través de Pedro, porque la Iglesia Católica representa a Pedro, ¿sí? Por eso es la Basílica de San Pedro, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica se lo tomó, el pleito, se compró el pleito y atacó a María Magdalena, así como Pedro atacaba a María Magdalena, diciendo que es una prostituta, que fue una prostituta, pero no fue una prostituta. Entonces, ese pleito está aquí, ese conflicto está aquí, porque si ustedes escudriñan bien la pintura, van a ver que Pedro está amenazando a María Magdalena de 2 formas, con las 2 manos. Con la mano izquierda le hace así, amenazante, y con la mano derecha sostiene un cuchillo, así, hacia atrás, en forma amenazante, ¿sí? Entonces, aquí en esta pintura está representado ese conflicto entre Pedro y María Magdalena, porque la Iglesia Católica compró ese pleito, ¿sí? Entonces separó a Jesucristo de María Magdalena, insultándolos a los dos, blasfemando contra ellos dos, profanando al Hijo de Dios y a la Santa María Magdalena, ¿sí? Entonces, esa es la explicación, ¿no? Esa es la explicación de Pedro y de María Magdalena y de la Última Cena, ¿sí? Entonces, Jesús también dijo: los fariseos se parecen a un perro que está acostado sobre el pesebre de los bueyes, pues ni come ni dejan comer a los bueyes. Es decir, que el ego también está presente en los animales, en los perros, ¿sí? En los zorros, en las aves, porque el ego lo reciben los animales del hombre. Los agregados psicológicos del humano se le transmigran a los animales. Hay una transmigración de agregados psicológicos, y eso sucede cuando muere la gente. Muchos agregados psicológicos de los hombres
de la gente, se le meten a los animales, a las plantas, ¿sí? Y los animales se vuelven agresivos. Entonces, hay perros que son egoístas, que se quieren comer toda la comida ellos, ¿sí? Y no le quieren dar a sus compañeros. Y así está la fábula griega que dice que el lobo o el perro estaba embrocado sobre la alfalfa y no dejaba que el buey se la comiera. O sea, que la alfalfa no es el alimento del perro o del lobo, pero, pero no deja que se la coma el otro por envidia, ¿no? Así sucede pues actualmente con la Iglesia Católica, que no permite que lean los libros del Vaticano, ¿sí? Pero pues como les decía, el conocimiento no es exclusivo de nadie, ¿sí? El conocimiento siempre va a estar disponible y quemaron la biblioteca de Alejandría, y no pasó nada porque pues conocimiento sigue habiendo. Hoy hay mucho conocimiento, han nacido muchos profetas, muchos maestros dentro de la teosofía, dentro de la Gnosis, dentro de la Rosa Cruz, con los templarios, en forma independiente. Sí, pues ahí tenemos a Pedro Uspensky, a Blavatsky, al maestro Samael, a Eliphas Levi, a Krumheller, muchos que nos han dado mucho conocimiento, ¿sí? Entonces, entonces Jesucristo a los gays les llamó eunucos, porque ese era el término que usaban los antiguos romanos para designar a los gays, pero ese término viene desde atrás, antes de Cristo, ¿sí? La palabra eunuco simboliza guardián de cama, porque eran las personas que castraban para cuidar mujeres allá en el Medio Oriente, con los reyes de Oriente, cuando habían reyes que tenían muchas mujeres, contrataban un eunuco para cuidar a sus mujeres, ¿sí? Pero debería de estar castrado, ¿sí? Pero esos hombres que se dejaban castrar, o esos adolescentes que se dejaban castrar, para dejarse castrar tenían que ser gay, porque un hombre normal, viril, no se iba a dejar hacer eso. ¿Por qué? Porque por lógica, un hombre normal, aunque sea un adolescente, él siente que al perder sus órganos generadores, pierde todo, se le va el mundo de las manos, no tiene sentido vivir, pues, porque su poder, su dignidad, su virilidad, sus anhelos están en el sexo, ¿no? Entonces, pues, y sobre todo un hombre que quiere tener hijos, una familia, pues no. Pero un gay, pues le vale, ¿no? Porque, pues, o sea, no tiene nada que perder. Y, por ejemplo, la Miss Universo 2018 de España era una transexual, y cuenta él mismo que cuando tenía 5 años lo castraron, lo mutilaron, y porque él se sentía mujer, ¿no? Entonces, pero muchos se arrepienten porque ya luego no son ni uno ni la otra cosa, no son ni mujer ni hombres, y quedan obstruidos, quedan neutralizados, pues ya no pueden hacer nada de nada. Entonces, pero por lógica, un hombre normal no se dejaría castrar, ¿sí? Entonces Jesucristo dijo en los evangelios que hay 3 tipos de eunucos, ¿sí? Los que nacen ya eunucos desde el vientre de su madre. ¿Por qué nacen así? Por karma. Es un karma duro, un karma que no se puede negociar. Muchos gays han querido cambiar, lloran, gimen, que le piden a Dios que los vuelva hombre, y no se les concede, porque es un karma duro. Entonces, ¿a qué se debe que nacen así? Por haber abusado del sexo, del infrasexo, en existencias pasadas, en reencarnaciones pasadas, ¿sí? Ese es el karma de los que abusan del sexo. En su última reencarnación, en su 108 reencarnación, porque son 108, en su última reencarnación nacen gay, nacen eunucos, ¿sí? Ese es uno. El número 2, dice Jesucristo que los hombres los vuelven eunucos, y se debe al ambiente en que ellos se desenvuelven, ¿sí? Un ambiente de promiscuidad, un ambiente de frivolidad, un ambiente
del bajo mundo, de la prostitución. Hay hombres que son mujeriegos, porque tienen poder, porque tienen dinero, porque son galanes, tienen todo para ser mujeriegos, y con el tiempo su cuerpo les empieza a pedir otras experiencias, y las hormonas de sus mujeres que han tenido se les traspasan, y esto es una cuestión hormonal también, porque muchos nacen, la mayoría nace con hormonas femeninas, ¿sí? Entonces eso es lo que los hace ser gays, ¿no? Entonces hay unos que los violan, lo puede violar su misma familia, un sacerdote, o los violan en la cárcel, o donde trabaja hay muchos gays, ¿sí? O por ejemplo en Hollywood, Televisa, el ambiente, y dentro del mundo de la farándula han habido muchos que entraron normales y luego se vuelven gay. Esos son los que dice Jesucristo que se vuelven ya de grandes. Y el número 3 se refiere a los eunucos espirituales, que son los clérigos, sacerdotes, monjas, monjes de todo el mundo, no nada más de la Iglesia Católica, que se vuelven gay o eunucos por culpa del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchos ya entran al seminario siendo gay, otros se vuelven ahí adentro, otros son bisexuales, una minoría es heterosexual, quizá un 7%. El celibato también les produce hormonas, o sea, digamos, los desvía, porque el celibato, pues, el sexo no se puede reprimir, ¿sí? Porque la naturaleza no se puede corregir. Entonces el celibato no tiene nada que ver con la castidad. El celibato es soltería, es como una persona puede ser célibe aunque no esté en el seminario, aunque no sea religioso. El celibato es soltería y no tiene nada que ver con la castidad. La castidad es pureza mental, pureza de palabra, pureza de obras, vivir en estado de gracia, vivir en recogimiento, vivir en oración, vivir en retiro. Pero los clérigos de hoy son flojos para eso, les gusta la vida mundana, fuman, toman, beben, hacen orgías. En el Vaticano actualmente se hacen orgías, les llaman chemsex parties, fiestas con sexo y droga, ¿sí? Eso significa. Entonces, no viven en estado de gracia, ¿sí? No viven en pureza mental, en castidad. Entonces, la castidad es una cosa y el celibato es otra cosa. La castidad se logra a través de la lectura de libros sagrados, a través de la sublimación de la energía sexual, a través del buen hablar, del recto pensar, del recto sentir, del recto obrar, del recto comprender, ¿sí? Las nobles verdades del Buda, ¿sí? El óctuple sendero del Buda, que habla de la rectitud de pensamiento, de palabra, de obra, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la castidad. Entonces no hay que confundir, hay que diferenciar, ¿sí? El celibato es una cosa aparte y la castidad es aparte. El sacerdote que dirigía la Inquisición era célibe, y el celibato desarrolla en la persona el cinismo experto y produce una energía en el sacerdote que se llama energía beneniosquiriana, y esa energía la transmite la persona cuando saluda a otro, ¿sí? Y esa energía también la producen los actores y las actrices, y se los da la fantasía, porque trabajan con fantasías, porque ellos hablan en sus actos, hablan de cosas que no han vivido, hablan de puras fantasías inventadas por la mente. Entonces eso también produce la energía beneniosquiriana, ¿sí? Entonces los sacerdotes célibes se les genera un raquitismo. Se ponen raquíticos algunos y otros se ponen regordetes. Esas son las consecuencias del celibato, ¿sí? Tomás de Torquemada era cínico, y hasta el apellido tenía, ¿no? Torquemada. Y a veces se burlan de él diciendo, o hacen chistes de él diciendo que sus víctimas decían: no me quemes, Torquemada, ¿sí? Entonces, ahora he estado viendo en las redes sociales que hay personas que quieren desmentir la Inquisición, que la Inquisición no la dirigió la Iglesia Católica. Claro que la dirigió la Iglesia Católica, y mataron millones de personas en la Inquisición en nombre de Dios, ¿sí? Y eso es todo
acerca de María Magdalena. Gracias por ver el video.